Buenos días a todos. Por si alguno no me conoce, yo soy Dani, uno de los pastores de la iglesia junto con Andrés. Y hoy, según la providencia de Dios, voy a predicarle su palabra. El monte Everest es el más alto del planeta. Y quienes han estado en su cima describen esa experiencia como asombro, plenitud, una gran alegría grupal y una celebración. Sin embargo, hay un evento histórico llamado la tragedia del Monte Everest de 1996, en que algo que puede ser como lo que muchas personas han descrito, terminó siendo más bien una catástrofe. Un hombre que iba como parte de un grupo guiado, se preparó de muchas maneras para el viaje, pero fue descuidado en algo. Él había tenido una cirugía ocular y no sabía que sus córneas iban a fallarle en las condiciones de altura. Y aunque experimentó ciertos síntomas en su vista, él decidió callar y no decirle nada a los demás. Y fue ya hasta que llegó a la zona de la muerte, a los 8,000 metros de altura, que por primera vez le informó a los demás de lo que estaba sucediéndole. Poco después de este aviso ya tardío, él perdió la visión. Y mientras los demás escalaban, él esperó. Pero en lo que ocurrió esto se vino una tormenta. Él quedó separado de los demás, que tampoco pudieron encontrarle, de manera que él entró en un coma hipotérmico y tras pasar casi 18 horas congelado y dado por muerto por los demás, milagrosamente al pensar en su familia, logró entrar al campamento y sobrevivió. Perdió su brazo derecho, perdió todos los dedos de su mano izquierda y la nariz debió ser reconstruida. Y así ocurrió entonces que un evento grupal de celebración, debido a una preparación inapropiada, terminó en daño físico y casi en muerte. Así también nosotros en un día como hoy, venimos a una gran celebración grupal. Hoy vamos a celebrar acá la Cena del Señor. Aunque es un evento festivo, no damos por sentado de que nos hemos preparado apropiadamente, ya que en esta cena no se debe participar de una manera casual o con ligereza. Es necesario hacer un ejercicio consciente para poder participar de una manera digna en la cena. No sea que algo que Dios ha diseñado para el fortalecimiento de cada uno de nosotros, más bien termina siendo algo que traiga juicio o disciplina a los que participemos. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a iniciar en el versículo 17. Continuamos con nuestra serie. Estamos en la sección de la carta en que Pablo está refiriéndose más y corrigiendo prácticas congregacionales cuando está la iglesia reunida. Vamos a leer entonces 1 Corintios 11 del 17 al 34. Desde la traducción Nueva Biblia de las Américas. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, fallecieron. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Si quisiéramos hacer una síntesis de lo que Pablo acaba de comunicar aquí, su intención de lo que quiere que capten su audiencia original en Corinto hace 2000 años, lo haríamos de esta manera. Cada participante de la cena del Señor debe celebrarla libre de actitud divisiva o desconsiderada. Cada participante de la cena del Señor debe celebrarla libre de actitud divisiva o desconsiderada. Este texto también, aunque no se los envié por el chat como otras veces, tiene esta estructura de X o de hamburguesa que hemos llamado, y lo que se enfatiza en el centro, en los versos 23 a 26, es cuando Jesús instituye la ordenanza de la cena del Señor. Así que a la luz de todo esto, entonces, hoy vamos a ver 4 lecciones corintias para que participes apropiadamente en la cena del Señor. 4 lecciones de la iglesia en Corinto para que participes apropiadamente en la cena del Señor. La primera lección es: tómala en serio. La segunda es: rechaza las divisiones. La tercera es: examina tu corazón. Y la cuarta es: enfócate en Cristo, que en esa está el énfasis de la estructura, en esa cuarta. Entonces, antes de pasar al primer cómo participar apropiadamente, quisiera que repasemos un poco el qué es la cena del Señor. Yo le llamo cena del Señor, como Pablo lo hace en el verso 20. Algunos le llaman Santa Cena, otros, ya menos común en nuestros círculos, le llaman comunión, la mesa del Señor o Eucaristía. Y aquí, para entender ese qué es de la cena del Señor, aprovechamos lo que ya hemos visto en la carta, porque si ustedes recuerdan un capítulo atrás, Pablo, exhortando a los corintios sobre un tema de que estaban participando, comiendo de la carne sacrificada a los ídolos en un templo pagano, él hizo un contraste con la cena del Señor y entonces ahí dio instrucción sobre la cena. Aunque fue breve, nos ayuda mucho. Estamos en 1 Corintios 11, pueden devolverse un capítulo y pueden ver conmigo, capítulo 10, los versículos del 16 al 18. En aquel momento, Pablo dijo: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Y bueno, habíamos visto que esta palabra participación es la palabra koinonía, que se refiere a comunión, a tener algo en común, compañerismo, una participación mutua, una solidaridad. Entonces ahí Pablo está diciendo que la cena es koinonía en la sangre de Cristo. Y también añade: el pan que partimos no es la participación, la koinonía en el cuerpo de Cristo. Y añade esto: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan.
Entonces esto último que dice también nos apunta a un sentido de pertenencia, en que hay una unidad compuesta por muchos miembros particulares, en que todos forman parte. También en aquel momento había mencionado la ofrenda de comunión del Antiguo Testamento, que era una ofrenda que no tenía ninguna relación como con hacer un sacrificio por el tema del pecado, expiación, sino que era una ofrenda que se trataba de comunión y paz con Dios y que se celebraba en familia. También recordamos con el tema de lo de la carne sacrificada a los ídolos que Pablo enfatizó la participación en el evento, en ese momento como comunitario, y no tanto la comida en sí. Ya pasado el evento, él veía que la carne era como cualquier otra carne y podían comerla sin problema por temas de conciencia. Y bueno, temas que ya hemos visto. La carne sacrificada a los ídolos no quedaba como contaminada o convertida en algo que fuera a tener algún efecto físico en las personas o espiritual. Entonces entendemos que la cena del Señor es un espacio de comunión. Lo hacemos en una mesa, que como la vamos a celebrar, en una mesa puesta aquí, en una iglesia como la de nosotros. A esto le llamamos púlpito. Cuando ponemos eso le llamamos mesa. No entendemos que eso sea un altar, porque un altar es donde se derrama sangre y tiene que ver con el tema de pecado. Eso no es, como ya dije, lo que ocurre acá. Es una mesa, un espacio de comunión. Y si lo unimos a que Jesús en nuestro texto de hoy 2 veces lo vemos dando ese mandato: hagan esto en memoria de mí. También entendemos que lo que ocurre acá cuando celebramos la cena no es un nuevo sacrificio de Cristo, es recordar, es que recordamos hoy que ya Él hizo ese sacrificio una vez para siempre. Pudiéramos ver al menos 7 veces en Hebreos que se enfatiza ese una vez para siempre, se sacrificó una sola vez. Les voy a leer solo uno de esos 7 que pudiéramos ver en 9:26. Dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Con qué propósito? Para quitar de en medio el pecado. También pudiéramos verlo en 1 Pedro 3:18, pero manteniéndonos en la misma carta y el orden que llevamos. Si recuerdan, en 1 Corintios 5:7, Pablo ya había dicho: porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ya ese evento ocurrió y en ese momento los animaba. Cristo ya a ustedes les ha quitado el pecado. Son como entonces una masa sin levadura. Vivan de acuerdo a lo que son, ¿verdad? En ese momento animándolos a un tema de disciplina en la iglesia. Cristo ya fue sacrificado. La Biblia nos lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fiesta anual de los israelitas de la Pascua era una sombra, una prefiguración anual en que sacrificaban corderos perfectos, pascuales, de acuerdo a lo que nos leyó Kevin en Éxodo. Pero esa sombra que se repetía anualmente alcanzó su sustancia o alcanzó su cumplimiento en Jesucristo, el Cordero de Dios que de una vez por todas quitó el pecado de los que creen en Él. Y Él fue sacrificado en el día y a la hora que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo en esa fiesta. ¿Qué más el capítulo pasado nos decía acerca de la cena del Señor? Igual, seguimos capítulo 10, vean versículo 21. Pablo les había dicho: ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Y aquí lo que vemos es que el tema de estar en ese espacio en común es más que consumir alimentos, con toda claridad. Cuando lo prediqué en aquel momento, hablé varias veces del tema de la devoción exclusiva al Señor. Así que el participar de ese espacio comunitario donde se consumen estos alimentos comunica varias cosas de parte del participante. Comunica lealtad, comunica solidaridad, identificación con todo lo que está ocurriendo ahí y con quienes están ahí. Y de ahí cobra sentido que
Pablo les dice, no pueden participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor y luego de la mesa de los demonios, porque al estar comunicando como una lealtad, una devoción exclusiva, y lo hace con el Señor y luego va y lo hace con los demonios, pues naturalmente ocurre lo que dice ahí, que es el Señor es provocado a celos. Entonces, uniendo los puntos, participar de la cena, ¿qué implica? Unidad con Cristo. En el evento hay una comunión real con Él. Se expresa lealtad exclusiva a Él. Por implicación hay una comunión con todos los demás que también están unidos a Cristo. Y es recordar el sacrificio que ya hizo Cristo, no ejecutar uno nuevo. Así que ahora sí, con ese pequeño repaso de lo que ya habíamos visto en la carta sobre el tema de la cena del Señor, vamos a pasar del qué al cómo, que es lo que tenemos en el bosquejo. Así que vamos a ver entonces la primera lección corintia para que participes apropiadamente en la cena del Señor. Y la primera lección de lo que ellos vivieron es, tómala en serio. Y recordando la estructura que tenemos, eso va a tener versículo 17 y también al final el cierre, el 34. El verso 17, Pablo empieza con un contraste. En el tema que hemos visto anteriormente, en general, aunque había algunos miembros excepción, Pablo los alabó, los elogió por cómo estaban siguiendo las instrucciones que les había dado, pero en este dice que no. En esto no puede alabarlos, no puede elogiarlos, más bien tiene que corregirlos. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que va a darles unas instrucciones, y esto entendemos que son órdenes autorizadas, son directivas vinculantes que deben cumplir. Esto es algo serio. Y hermanos, aún con la gracia que Dios nos tiene en medio de nuestra imperfección en todas las iglesias locales que ha habido y habrá en el mundo, en medio de esa gracia de Dios para con nosotros, pesa mucho que las palabras de Pablo para describir el efecto neto que estaban teniendo los corintios en sus reuniones, dice que era para lo malo y no para lo bueno, que era para lo peor y no para lo mejor. Qué pesado eso, si nosotros lo escucháramos hoy, que el Señor nos comunicara. Algo está sucediendo tan mal aquí cuando nos reunimos o cuando se reúnen, que sería mejor que ni se reunieran, porque más bien están produciendo algo negativo. Esto es algo serio, es algo pesado. ¿Por qué es así? Si Pablo ha enfatizado algo a lo largo de toda la carta, y lo verán toda en la parte que viene también con los dones espirituales, el amor, todo lo que viene después, es la edificación de la iglesia, lo enfatiza como una prioridad. Lo habíamos visto en capítulo 3 como un edificio que se va construyendo la iglesia y que en un día futuro el Señor va a probar la calidad de la obra, de lo que cada uno de los creyentes contribuyó en esa edificación. En 3:17 dijo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Hermanos, en la época en que vivimos, la iglesia reunida es el templo de Dios. Cada creyente también, pero especialmente la iglesia reunida es el templo de Dios. Se le llama santo. Y en especial cuando celebramos la cena, es como si resonaran en nuestros oídos las palabras: quítate las sandalias de tus pies porque estás pisando en un terreno santo. Aquí está presente el gran yo soy. Pablo enfatiza que toda reunión de toda la iglesia debe contribuir a la edificación de la iglesia. Entonces su declaración de lo negativo que está ocurriendo implicaría que no está ocurriendo la edificación, más bien está ocurriendo lo contrario. Se está haciendo daño al edificio, está ocurriendo cosas que van en detrimento espiritual y en desunión para el cuerpo de Cristo. Es como que el edificio se estuviera deconstruyendo o destruyendo en vez de ser edificado. Vean en la parte de abajo de la estructura en X, en verso 34, cuando cierra el pasaje, 34b dice: los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Pablo está separando algo prioritario, tengo que atenderlo ya, aunque sea por medio de carta, y hay otros asuntos que no sabemos cuáles son, pero esos pueden esperar a una visita, puede resolverse después. Pero esto que está corrigiendo en esta sección no puede seguir así. No puede repetirse ni una sola vez más.
¿Qué será esto tan serio entonces que hay que corregir? Eso nos lleva a la segunda lección corintia, para que participes apropiadamente en la cena del Señor. Y esa lección es: rechaza las divisiones. Rechaza las divisiones dentro de la iglesia. En el verso 18, sin demora, Pablo define en una palabra el problema: divisiones. Dice, en primer lugar, cuando se reúnen en asamblea. Bueno, estas palabras son importantes. Se reúnen en asamblea. Eso es toda la iglesia reunida. Y aquí quiero hacer una pausa. Ya retomaremos lo de las divisiones. Aquí creo que es bueno hacer una pausa. Pero también parte del propósito de esta prédica es explicarles nuestro entendimiento de la cena del Señor y cómo lo practicamos. Entendemos que se celebra toda la iglesia reunida. Hay quienes creen que un grupo de creyentes puede celebrar la cena en cualquier momento, reunidos. Y bueno, los pastores no somos policías que estemos vigilando los espacios privados en que ustedes se mueven, pero ante personas que piensan que esto es algo bueno, yo les diría un par de cosas nada más para que las tengan en consideración. Este texto que tenemos en 1 Corintios no es como un texto de hechos que nos está narrando algo que ocurrió. No, esto es un contexto más parecido al de nosotros. Son directrices apostólicas, instrucciones a una iglesia ya establecida, y de lo que habla es de toda la iglesia reunida. Eso es lo primero. Y segundo, imagínense un grupo de creyentes que están en una casa reunidos, compartiendo, y espontáneamente a alguno le surgiera el pensamiento: qué bonito que celebráramos en este momento la cena del Señor. Vean, hermanos, aunque eso pueda sonar muy bonito, justo lo que Pablo está corrigiendo en este texto es que un subgrupo estaba celebrando este tiempo de comunión por aparte de los demás. En este caso, no habiéndolos esperado. Pero también pudo haber sido simplemente hacerlo en un espacio en que los otros no están. Probablemente esas distinciones era celebrando con personas del mismo estrato social, con los que tenían más afinidad en temas mundanos entre sí. Entonces, solamente aquí para dar una nota de cuidado, si alguien tiene esa idea de que eso es algo bueno o bonito, cuidado, no sea que algo que parece muy bonito, más bien sea, y ahí cada quien tendrá que evaluar, sea más bien lo que justamente Pablo está corrigiendo aquí. Un subgrupo con una afinidad, intimidad muy íntima, pero que al final ese subgrupo también implica el desplazamiento y la desconsideración de otros. Ok, retomamos lo de las divisiones. Pablo, ¿qué escuchó? ¿Qué le llegó el reporte? Que hay divisiones entre ustedes, y él se inclina a creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a inclinar a creer el reporte negativo? Verso 19. Es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Que es bueno entender que decir que algo es necesario no significa que es bueno. No fue bueno que mataran a Jesús, pero para el plan de redención era necesario. Entonces entendemos que toda la era de la iglesia en cierto sentido cumple esta función de que con el avance del tiempo dentro de la iglesia se generen divisiones claras. Lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús narrándola dice: dejen que ambos crezcan juntos hasta un momento determinado de cosecha por el dueño del campo. Hermanos, hasta que Cristo regrese, la dinámica en la iglesia va a ser que vamos a tener, por más que intentemos que no sea así, incrédulos infiltrados dentro de la iglesia. También la dinámica, ya pensando en iglesias completas, es de diferencias doctrinales entre diferentes iglesias. Y con el avance del tiempo y las divisiones que se van a producir naturalmente por esas diferencias, se va a hacer evidente, manifiesto, se va a distinguir quiénes son los aprobados. Esto aprobado significa alguien que es puesto a prueba y luego es encontrado genuino o auténtico. La misma palabra, 2 Timoteo 2:15,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, aprobado en el manejo de la palabra de Dios. Entonces, este proceso distingue incrédulos de creyentes, también puede distinguir creyentes que están contribuyendo a la edificación de la iglesia con materiales de calidad, como vimos en capítulo 3, y otros creyentes que están contribuyendo a la edificación de la iglesia con madera, heno y hojarasca, que delante del Señor, cuando sea puesto a prueba por fuego, no va a quedar en nada y será revelado un día. Hermanos, entendemos que a futuro está profetizado que viene una gran apostasía, y en medio de una iglesia que se va a ir dividiendo, fragmentando cada vez más en denominaciones, iglesias independientes, habrá un remanente fiel, pero la mayoría va a apartarse de la fe verdadera. Eso es lo que está profetizado que va a ocurrir, no un victorioso ecumenismo. Y entonces hay gente que no les gusta este tipo de cosas y dicen que la doctrina divide. Y el pastor y presidente del seminario en que yo estudié, cuando le decían la doctrina divide, él decía, sí, divide la verdad del error. Y eso es bueno. Por eso hay concilios históricos, para que cuando sean estas ramas que se separan del entendimiento correcto del evangelio, pueda identificarse y saber que ellos se han separado y seguirán un camino que no los lleva a bien. Como vimos en el texto de la predicación pasada en 11:16, a las personas que están con prácticas o costumbres diferentes, Pablo les deja claro, son ustedes los que se están separando. Los demás seguimos con las instrucciones que el Señor nos ha dado. Todo esto yo lo imagino como una botella en que pusiéramos agua, aceite, arena, metales pesados y la agitáramos. Si eso ocurre y usted quiere luego distinguir una cosa de otra, es necesario ponerlo en reposo y que la fuerza de gravedad ubique a cada sustancia en la posición que le corresponde. Así igualmente es necesario que en las iglesias o incluso entre iglesias haya divisiones para que la fuerza de esa prueba que hace Dios de cuando vienen esas fricciones ubique a cada persona, a cada subgrupo y hasta iglesias completas en su lugar correspondiente, y será el Señor el que juzgue quiénes son los aprobados. Lo que buscamos cada quien es serle fiel al Señor. El verso 20, vemos que los corintios, según ellos, se estaban reuniendo a comer la cena del Señor, pero lo que estaban haciendo era tan desviado que Pablo les dice, no, ustedes ni siquiera pueden llamarle a eso comer la cena del Señor. Es una contradicción hacerlo. ¿Cómo se veían esas divisiones, ese desvío tan grave en la cena? Verso 21 lo describe, cada uno está velando por sí mismo, por su propia comida, por adelantarse para obtener lo que me corresponde a mí, olvidándome de los demás. Unos incluso se están embriagando, mientras otros que están pasando hambre. Estos que pasaban hambre probablemente eran los esclavos que tenían que cumplir su jornada de trabajo y cuando lograban llegar a la cena, ya se encontraban a la gente embriagada, no los habían esperado y si les iba bien, tal vez encontraban algunos sobros. Uno de los comentaristas que leí decía que algo que debía ser como una comida comunitaria se había vuelto como una comida de avión, donde todos están como por aparte, los de primera clase tienen su trato preferencial y comen los manjares, luego están unos intermedios que logran agarrar cosas buenas y de último están los que están atrás a la par de los baños y que con suerte le van a tocar algunos sobros. Es una tragedia que algo así ocurra en una iglesia. Pablo se indigna. Es ahí que en verso 22 dice, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? Aunque la cena del Señor entendemos que se practicaba en una cena completa real, no como lo hacemos ahora con algo muy pequeño, sino que tenían un momento festivo, un ágape que le llamaban y al final celebraban la cena. Al final esto no se trata de comida, hermanos, ya lo vimos en lo que se ha explicado antes, pero los corintios no entendían esto, no estaban entendiendo la cena y por eso caían en una contradicción en la manera que la celebraban. En este mismo punto, en la estructura que tiene el pasaje,
En la parte de abajo de la X, a partir del versículo 30, Pablo dice cuáles son las consecuencias que ellos están viviendo por practicar la cena de esta manera. Dice que entre ellos hay débiles, enfermos y hasta fallecidos. Cuando dice duermen, es una palabra que se usa en la Biblia para referirse a creyentes que fallecen. Mi hermano, esto nos abre la mente a pensar un poco afuera de lo que es muy común en nuestros tiempos y en nuestro contexto, esa mentalidad naturalista de que todo tiene su explicación científica, de que no hay intervenciones sobrenaturales que cambian las leyes normales a las que estamos acostumbrados. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar que si alguien en la iglesia está débil, está enfermo o incluso falleció, que pudo haber sido porque tomó la cena del Señor de forma indigna. Pero la Biblia nos dice que en Corinto ocurrió. Pudo haberse debido a una persistencia en ser divisivo dentro del cuerpo de Cristo y en esa condición participar de la cena. Creo que eso le suma algo más a la primera lección que vimos. Tómate en serio la cena. En un sentido puede ser un asunto de vida o muerte. Es lo que expone la palabra, aunque no lo vean nuestros ojos. Y tal vez nos suene un poco extraño que un manejo indigno en un espacio como más cercano a la presencia del Señor o algo que represente la presencia del Señor, que tenga consecuencias como tan severas como la enfermedad física o la muerte, pero creo que es algo que no debiera extrañarnos. Hay un abundante patrón bíblico de que eso ocurre de esa manera y pudiéramos ver muchos ejemplos. Quiero mencionarle al menos un par. Cuando los filisteos capturan el arca del pacto, que ahí era donde estaba la representación de la presencia del Señor, Dios los hirió con tumores y plagas. Primera de Samuel 5. Cuando el rey Usías entró al templo y pretendió oficiar como si él fuera un sacerdote, que no le correspondía, inmediatamente a su frente vino lepra y la tuvo el resto de su vida. Y bueno, actualmente, ¿dónde está más intensa esa presencia de Dios? Ya lo vimos, en la iglesia reunida y especialmente cuando se celebra la cena. Es un espacio sagrado en que debemos hacer las cosas de una manera digna, como el Señor nos dice que deben hacerse. Los corintios estaban cayendo en sus comportamientos equivocados porque se estaban saltando un paso previo a la participación en la cena, que el texto nos dice que es un paso ineludible. Va a ocurrir sí porque sí, que es la evaluación o el examen propio de la manera en que estoy tomando la cena. Si el individuo no hace ese paso, examinándose a sí mismo de la manera en que está tomando la cena, Dios va a hacer ese paso por él. ¿Dónde vemos eso? Verso 31. Si se juzgaran a sí mismos, no serían juzgados. Si usted hiciera correctamente el examen de sí mismo antes de tomar la cena, no sería juzgado por quién. Verso 32. Cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina. Entonces el individuo no hace un correcto examen de sí mismo para tomar la cena, el paso es ineludible, el Señor lo hace, y si la persona está tomándolo de forma indigna, el Señor va a disciplinar a esa persona, directamente el Señor. ¿Cómo se ve esa disciplina? Debilidad, enfermedad y muerte. ¿Y con qué propósito es esa disciplina? Verso 32. Para que no seamos condenados con el mundo. Vean, es una disciplina redentora. Está evitando que una persona que está siendo divisivo en la iglesia, que está destruyendo el templo de Dios, como dice en capítulo 3, que es algo muy grave, algo que conlleva destrucción, que Dios lo destruya, le retribuya destruyéndolo, en una disciplina amorosa. Dios está dispuesto incluso, y lo hace, a quitarle la vida física a esa persona, para que no llegue a ese punto que lo llevaría a la perdición. Es una disciplina redentora, un acto amoroso hacia la persona. Es misericordia, es dar oportunidad de arrepentimiento y cambio, porque no es directamente la muerte. La muerte probablemente es ya cuando hay una persistencia en la terquedad de participar en la cena siendo divisivo, albergando amargura contra alguien de la iglesia.
En prédicas anteriores de este mismo capítulo, hablé de lo glorioso de cuando la iglesia completa se reúne y cité Hebreos 12 a partir del 22. Ese capítulo de Hebreos 12 es fascinante. Al inicio nos presenta a Dios como un Padre amoroso que disciplina. Después nos dice que ya no estamos en el monte Sinaí aterrorizados por la presencia de Dios, que no es el efecto que debiéramos tener hoy, por eso lo estoy mencionando. También dice que ahora por Cristo tenemos acceso al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Pero a la vez termina el capítulo diciendo esto: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable, ¿cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vean esto. Dios como Padre amoroso que disciplina, Dios como fuego consumidor, no son conceptos mutuamente excluyentes. Los dos los sostenemos al mismo tiempo porque la palabra lo dice en el mismo capítulo, uno a la par del otro. Si nos cuesta entenderlo, el problema está en nuestra mente y debemos abrir una categoría nueva en que podemos ver que conviven Dios como Padre amoroso que disciplina, Dios como fuego consumidor. Que una relación sea íntima y cercana no significa que es una relación que pueda darse por sentada, en la que no hay asombro y que las cosas pueden ser casuales e informales siempre. Que tengamos acceso, seamos aceptos y adoptados como hijos de Dios para siempre, no implica permisividad. O vive de la manera que a ti mejor te parezca o que más te plazca. Esto es de las cosas más importantes de la prédica de hoy, de entender la cena. La presencia de Dios es un deleite y la queremos. Pero la presencia de Dios se respeta y se reverencia. Retomando la ilustración inicial del monte Everest, la cima del Everest es increíble, es algo único, se disfruta estar ahí, pero el hecho de estar ahí es algo que se disfruta, se lleva a cabo con respeto y asombro. ¿Cuál sería entonces la actitud correcta de los corintios? Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Esa es la actitud correcta, para que no haya división en el cuerpo. De hecho, la palabra división aparece también en el siguiente capítulo. Si quieren, avanzan a 12:25. Vean lo que dice Pablo, 1 Corintios 12:25. A fin de que en el cuerpo no haya ¿qué? División, sino que, ¿cuál es lo contrario a la división? Que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Un cuidado mutuo, una consideración unos a otros en la iglesia reunida. ¿Y cómo se debían preparar los corintios para disponerse a no caer en la tentación de ser desconsiderados? Pablo lo dice en verso 34, si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Dicho de otra forma, deje sus preferencias y su interés propio en su casa. Acá venga a ser considerado con los demás, a edificar a la iglesia del Señor. Para rechazar este fruto amargo que son las divisiones dentro de la iglesia, hay que tratar el problema de raíz, el problema que está en el corazón. El primer paso es identificar eso en el corazón. Es lo que Pablo en el verso 31 llama juzgarnos a nosotros mismos. Eso nos lleva a la siguiente lección. La tercera lección corintia: para que participes apropiadamente en la cena del Señor, examina tu corazón. Esta actitud del corazón de los corintios se entrevé en lo que Pablo describe. En verso 22, la segunda mitad dice: o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen. Hay un deseo en los corintios que están comportándose mal en la cena de verse a sí mismos superiores, querer estar en el primer lugar, ser la prioridad. Es el mismo orgullo que Pablo les ha venido amonestando y corrigiendo toda la carta.
También conecta con lo que les he dicho, que en la estructura es el centro o el corazón de la carta, que está en el capítulo 13, que es el de la preeminencia del amor, y específicamente en el verso 5, en que Pablo dice que el amor, ¿qué no hace? No busca lo suyo. Al final esa es la síntesis de Pablo, que solucionaría prácticamente todos los problemas que hay en Corinto. El amor no busca lo suyo. Si estos creyentes al reunirse a tomar la cena no buscaran lo suyo, no estaría ocurriendo esto. En la parte inferior de la estructura, en este punto, en verso 27, Pablo dice que, o menciona el comer el pan o beber la copa del Señor indignamente. Aquí tengo que hacer una distinción importante, y esto quiero que le quede claro a todos. El examen que cada quien debe hacer de sí mismo no es si yo como persona soy digno de participar en la cena. Si ese fuera el examen, todos que tendríamos que decir, aparte de Cristo, ¿somos indignos y no participamos? O todos podríamos decir, en Cristo todos somos dignos y participamos. Pero Pablo está hablando de personas que están en Cristo, pero que no pasan el examen, por decirlo así, y no debieran tomar la cena. Lo que se evalúa no es si yo como persona soy digno, lo que se evalúa es si mi manera de participar en la cena es digna, a la luz de la unidad de la iglesia, a la luz de participar en la cena libre de actitud divisiva o desconsiderada, que fue lo que les presenté, o creo que estuvo proyectado en la PCT, unas diapositivas atrás. Libres de actitud divisiva o desconsiderada. Ese es el examen. Y si participo de la cena en oposición a alguien o en desunión con alguien de la iglesia, Pablo dice en verso 27, esa persona será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué tanta severidad? Además, como de la presencia del Señor. Hermanos, es que la muerte de Cristo es el mayor acto de entrega sacrificial por el bien de otros que ha ocurrido en toda la historia. Y Cristo lo hizo con un propósito unificador y reconciliador. ¿Qué tan buen trabajo hacemos nosotros al recordar esa muerte de Cristo, al proclamarla, si lo hacemos con una actitud egoísta y con divisiones dentro de la iglesia? No sé si lo ven, es una completa contradicción de lo que Cristo hizo. Es recordarlo haciendo lo contrario de su propósito. Así que el testimonio de la iglesia durante la cena debe reflejar verdaderamente el poder unificador del evangelio. Okay, vamos a ver, creo que las partes más prácticas de esta prédica vienen en esto que voy a decir a continuación. 3 aspectos prácticos de la cena. Y luego voy a dar unas preguntas que pueden usar para su propio autoexamen en la cena. Okay, primero esos 3 aspectos prácticos. ¿Quién hace el examen de corazón? Verso 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. El examen lo hace la persona a sí misma. Y como vimos, y si no lo hace, el Señor lo va a hacer por ella. Este examen no lo hace el hermano, no lo hace el cónyuge, no lo hace el pastor, no lo hace el diácono, no lo hace el que oficia la cena del Señor, lo hace la persona a sí misma y si no la hace el Señor. Lo que nos corresponde a alguien que predique o a alguien que oficie la cena es dar la advertencia, como Pablo la está dando aquí, como yo la estoy dando al predicar y como siempre la damos justo antes de celebrar la cena, de que se debe tomar de la forma apropiada, sino más bien se come y bebe juicio para uno mismo. Ok, segundo aspecto. Pensando en los 2 casos posibles, alguien toma correctamente la cena, entendemos que eso a la persona la fortalece, la nutre y contribuye a este proceso de que se manifiesten quiénes son los aprobados. En el otro caso, que alguien tómela indignamente también cumple los propósitos de Dios. No nos gusta, quisiéramos evitar que alguien tome la cena indignamente, pero al final si la persona tercamente toma la cena, incluso habiéndosele dado la advertencia, eso también cumple los propósitos de Dios, de que cada quien vaya posicionándose en el lugar que se corresponde.
Y si lo que corresponde es juicio de Dios, si no es creyente, juicio condenatorio, o si es un creyente, una disciplina del Señor, pues que ocurra. Está cumpliendo el propósito, uno de los propósitos de la cena, que está por diseño, cumple eso. Es en un sentido como de doble filo la cena. El que toma dignamente es fortalecido, el que la toma indignamente más bien va a recibir juicio. Y es bueno ese doble filo, es parte del diseño. Es un punto de quiebre donde hay caminos separados a destinos separados. Como Cristo yendo a la cruz para la redención y Judas entregando a Jesús para su propia perdición. Así es siempre. Tercer aspecto práctico que les quería mencionar. ¿Por qué consideramos en Iglesia de la Gracia que algunos no deben tomar la cena? Bueno, es que creo que en lo que hemos leído hasta ahora estamos presuponiendo cosas, aunque no lo hayamos dicho. Podemos estar presuponiendo que un participante ya forma parte de la unidad de la iglesia local y que tiene las facultades para poder examinarse a sí mismo. Pero esto no es así. No hay un orden apropiado en que alguien participa de la cena que lo que expresa es su permanencia en la unidad sin que, por ejemplo, se haya bautizado primero, que expresa el ser incorporado a la unidad. ¿Verdad? Sería como una renovación, es una ilustración, sería como una renovación de votos matrimoniales antes de haberse casado. Es algo como que no tiene orden, aunque lo que se está expresando es algo bonito. También entendemos que el discernirle el cuerpo de Cristo, esta unidad, lo hace alguien que ya tiene un compromiso con una expresión local del cuerpo de Cristo y procura la unidad ahí. ¿Cómo va a procurar la unidad de un cuerpo en el que ni siquiera está participando? De ahí entendemos también que el que participa de la cena es alguien que ya está comprometido con una expresión local del cuerpo, es decir, alguien que ya es miembro de una iglesia o que expresamente ha comunicado que quiere formar parte de la membresía oficial de una iglesia. Puede ser un miembro que no es de esta iglesia, es de otra iglesia, pero es un miembro de iglesia. O alguien que está en proceso de. Y también pues hay personas que no poseen las facultades para examinarse a sí mismo. Entendemos que un niño no puede hacerlo, o personas con ciertas condiciones de discapacidad tampoco podrán hacerlo. Y entendemos que no deberían tomar la cena. Ok, entonces, ¿cómo hacemos ese autoexamen? Y aquí, buscando en recursos, pero también pensando en sí mismo, hice una lista de preguntas que creo que nos pueden ayudar a comprender esto. Una pregunta es esta. ¿He participado en chismes, facciones o grupos excluyentes dentro de la iglesia? ¿Albergo algún resentimiento o amargura hacia otro miembro de la iglesia? ¿Contribuyo a la formación de subgrupos cerrados dentro de la iglesia local, según afinidad de creencias en temas secundarios, profesión, aficiones, pasatiempos o estilo de vida? ¿Muestro indiferencia o desprecio hacia hermanos de diferente estatus social, nivel económico, de educación, nacionalidad o trasfondo cultural? Yo eso se los paso, no se preocupen tanto por apuntar, porque faltan también. Cuando estamos coordinando algún tiempo congregacional, ¿busco mi propio interés? ¿Pongo mis preferencias, comunidad o agenda personal por encima de las necesidades de los demás en la iglesia? Por ejemplo, cuando no podíamos reunirnos aquí el día de las elecciones y las alternativas que habían a la luz de un texto como este, yo lo que estoy pensando es, ¿cuál es el mejor lugar para las personas que se les dificulta más movilizarse? Personas con discapacidad. A la luz de este texto es lo primero que uno debiera pensar, pero yo no sé si hacíamos una encuesta a nivel de iglesia de cuál lugar escoger entre las alternativas, si cada quien nada más iba a escoger el que le quedaba más cerca o la hora que más le convenía. Esas son las cosas en que se muestra si realmente en el aspecto congregacional ponemos de lado nuestras preferencias por el bienestar de otros. Estar dispuestos a morir o al menos esperar en nuestros deseos, preferencias o comodidades para asegurar que otros sean incluidos. Más preguntas.
Me considero en competencia con algún miembro de la iglesia, no sé, en algún ministerio o algo así, deseando que yo destaque o sobresalga más y el otro menos. Secretamente decido si participo de un espacio de comunión utilizando como criterio el que se cumplan mis preferencias personales. Asisto puntualmente todos los domingos, pero rehúyo a establecer relaciones profundas en otros espacios y de servir a los demás en otros momentos. Hermanos, yo cuando leo estas preguntas no significa que en cualquiera una respuesta es como ya no puedo tomar la cena. No, esa no es la idea. Esa es la idea, que podamos examinarnos y arrepentirnos delante del Señor y decir: Señor, necesito esa gracia transformadora que tú das, que por medio del misterio que ocurre aquí en la cena transformes mi ser, porque yo quiero ser un instrumento para la unidad de la iglesia. Quiero contribuir a lo que Jesús logró en la cruz del Calvario para ganar esa unidad. Cámbiame. Pero hay un reconocimiento de que no se está contribuyendo a la unidad, y ahí viene el cambio transformador que solo Dios puede producir. De eso se trata el autoexamen. Examinar el propio corazón a la luz de la unidad de la iglesia. Y eso nos mueve a mirar a aquel, el único que tiene el poder para lograr la unidad de la iglesia y para preservarla hasta el final, porque si fuera por nosotros mismos, terminaría cada uno en su propia iglesia. No lograríamos la unidad. Entonces miramos a aquel, al Señor Jesucristo, que por su sacrificio en la cruz, por su muerte, cargó nuestro pecado, y la Biblia nos dice que derribó cualquier barrera divisoria entre nosotros y Dios, pero también entre unos y otros como pueblo de Dios. Es una reconciliación completa. Y ese mirar a aquel nos lleva a la cuarta lección corintia para que participes apropiadamente de la cena del Señor. Enfócate en Cristo. El centro de la estructura en X o en hamburguesa, donde Jesús instituyó la cena del Señor. Hermanos, es el primer registro escrito de la cena del Señor. Estamos acostumbrados en nuestras Biblias a leer primero los evangelios, y también sabemos que lo que dicen los evangelios cronológicamente ocurrió antes de todo esto en la iglesia de Corinto, pero en el orden que se escribieron las cosas, como se escribió antes que los evangelios, es el primer registro escrito en el canon bíblico de la cena. Jesús instituyó la cena mientras estaban celebrando la fiesta de la Pascua. En esa fiesta se tomaban 4 copas, mostrando algo que tiene que ver con las promesas de Dios que hizo antes del éxodo de Egipto, en Éxodo 6, del 6 al 7. La copa 1 tenía que ver con la promesa: los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. La copa 2, los libraré de su esclavitud. La copa 3, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y la copa 4, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Cuando el texto nos dice que Jesús tomó la copa después de haber cenado, eso se refiere a la copa 3, a la copa de la redención. Jesús lo que estaba haciendo al pasar entonces, porque él cumple el antiguo pacto y entonces establece un nuevo pacto, él está transformando aquel decir o aquella memoria. Cuando él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, transforma la memoria del rescate de Egipto, de la esclavitud bajo Faraón, al rescate de la esclavitud del pecado que nos oprime a todos, y es un rescate global, una invitación a todo el mundo, a todo el que cree en el Señor. En aquel entonces, con la Pascua, en Éxodo 24:8, ya un tiempo después, dice que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según estas palabras. En Mateo 26:28 Jesús dice: esta es mi sangre, el nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Hermanos, muchos han llegado a interpretaciones muy distintas de qué es exactamente lo que ocurre en la cena. Y no es buena idea que acá veamos todo eso. Algunos entienden que los elementos, cuando digo elementos me refiero al pan y al vino, o lo que se use. Algunos entienden que físicamente esos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo.
o que aunque su sustancia no se convierta de alguna manera físicamente, sí se puede decir que son el cuerpo y la sangre de Cristo. En el otro extremo, tal vez hay otros que más bien ven en la cena un mero recordatorio, que sí es recordatorio, pero lo ven como que solo es eso, que los elementos son completamente simbólicos y que no hay ninguna presencia intensificada de Cristo. La postura que nosotros sostenemos, que la pueden ver también en la Declaración de Fe de Gracia Soberana, es la postura que se le llama la reformada, que era la que tenía John Calvin, que se le llama la presencia real pero espiritual. Nosotros entendemos que físicamente los elementos siguen siendo los elementos, físicamente no se convierten en nada. El cuerpo de Cristo está en este momento en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y de ahí no se mueve hasta que regrese. Entendemos que los elementos son representativos, pero a la vez no es que son solo simbólicos. Entendemos que cuando se consumen con fe y de la manera digna, hay una obra sobrenatural del Espíritu que nos trae nutrición, sustento, fortalecimiento espiritual y comunión verdadera. Y creo que eso tiene sentido porque los mismos elementos en el texto de hoy hemos visto que dependiendo de la manera en que se toman, produce efectos distintos. No son los elementos en sí que por sí mismos operan, es la manera en que se toman. Esto de que los elementos son representativos es coherente cuando Jesús está cumpliendo y estableciendo un nuevo pacto. Lo que había antes, que era la celebración de la Pascua judía, por ejemplo, decía: este es el pan de la aflicción de que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Por supuesto que cuando los judíos celebraban eso, ese pan que se comía no se convertía en el pan que habían comido en su aflicción en Egipto. Por supuesto era algo representativo. Así que eso apunta también a que cuando Jesús toma las mismas palabras o la misma estructura y cambia algunas palabras, también está siendo representativo. Cuando cambia las palabras y más bien dice: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hay una frase que pudiéramos pasar por alto, pero que es un componente fundamental de la cena. Vean el verso 23. La noche en que fue entregado. Eso no es un detalle que se pudo haber obviado, que si no se hubiera escrito ahí da lo mismo. Es interesante que si hacemos un barrido de todos los textos que tienen que ver con la cena del Señor, incluso desde la Pascua, que fue cumplida por Cristo y instituyó la cena, las narraciones de los evangelios de la cena, Juan capítulo 6, que muchos entienden que también tiene una conexión con la cena. En el barrido de todos esos, se ve este elemento del individuo que se endurece contra Dios y que entrega a Cristo o entrega muerte al pueblo de Dios. Desde Faraón en el Éxodo hasta Judas, que en Judas podemos ver el ejemplo por excelencia del que tomó indignamente la cena. Él participó, hay gente que entiende que él no estuvo en la cena. Yo entiendo que él participó en la cena, participó indignamente, aun cuando Jesús hizo un llamado diciendo: hay uno que me va a entregar. Y los otros vemos el componente inclusive del autoexamen ahí, el seré yo maestro. O en Juan 6, cuando Jesús les dice: ustedes también quieren irse. Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? El autoexamen se ve en los diferentes ejemplos. El elemento del que entrega, del endurecido en contra de Dios, también está ahí. De manera que no es poca cosa este elemento de referirse a que el contexto de la cena también implica el traidor, el que entrega, el divisivo. Entendemos que la muerte de Cristo, toda su obra, pero también podemos decirlo, la muerte de Cristo es como que estuviera en el centro de toda la historia, de toda la creación. Y así la participación en la cena, recordar ese momento de la muerte de Cristo, es como un punto de referencia que al celebrar la cena nos mueve a ver en todas las direcciones, nos mueve a ver hacia arriba, a pensar en la unidad que tenemos con Cristo que está en el cielo, nos mueve a ver hacia adentro en el autoexamen de nuestra contribución a la unidad y la edificación de la iglesia, nos mueve a ver hacia afuera, hacia
esa comunión que tenemos con los demás hermanos y el proclamar a Cristo a quienes no le conocen. Nos mueve también a ver al pasado, al recordar ese momento de sacrificio. Nos hace ver en el presente cómo la iglesia está siendo edificada cuando celebramos la cena. Y también nos mueve a ver al futuro con la anticipación del cumplimiento de la promesa de Cristo de regresar y que cenaremos con Él. Lucas 22:14 dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, vean qué bonito esto que les dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. De ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Yo creo que el ver cuánto deseaba el Señor celebrar con los suyos esa cena de Pascua, que fue la institución de la cena del Señor, debiera movernos a nosotros también a un deseo ardiente de querer participar en la cena con el pueblo del Señor ahora, en esta comunión que en algún sentido es un misterio que tenemos con el Señor cuando la celebramos, pero también deseando su regreso para que Él tome nuevamente el fruto de la vid en el reino y lo celebremos con Él cara a cara. Así que quiero que cerremos considerando a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Y esa frase inicial, que no es poca cosa que les dije: el Señor Jesucristo fue entregado. Pensamos primariamente en Judas Iscariote, y ciertamente así es, pero piensen también, todos entregaron a Jesucristo. Los líderes políticos y religiosos lo entregaron, los soldados lo entregaron, la multitud del pueblo que gritó crucifícalo lo entregó, Judas Iscariote lo entregó. En un sentido diferente, sus propios discípulos, no al estilo de Judas, pero también lo entregaron. Justo después de la cena, Jesús dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Después que lo arrestaron, Marcos registra: y abandonando a Jesús, todos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. El Padre también entregó a Jesús. Romanos 8:32: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a Él todas las cosas? Isaías 53 profetizaba con ese mismo verbo específico de que el siervo sufriente de Dios iba a ser entregado. Y Jesucristo se entregó a sí mismo también. Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres como ¿qué? Como Cristo amó a su iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo fue entregado por todos. Lo que ocurrió en ese momento en la cruz del Calvario fue la decisión de todos, fue entregar a Cristo. De parte del Padre y de Cristo mismo fue voluntario y para bien, para alcanzar la redención, pero ahí en la cruz del Calvario Cristo fue entregado. Fue despojado de absolutamente todo, hasta de su ropa, colgó desnudo en un madero en la oscuridad, el mismo madero desde el cual clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y para qué lo hizo? Para que por medio de Él, nosotros los pecadores que lo entregamos, porque ahí estamos todos también, aunque estemos 2000 años después, nosotros también hemos sido rebeldes y hemos rechazado a Cristo. Que nosotros los pecadores fuéramos reconciliados con Dios, quien hizo la paz por medio de la sangre de la cruz. Y participando de esta unidad con Cristo podemos decir como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, que Él que hizo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús te amó y se entregó por ti.
Hermano, que el Señor te llene de deseo de participar en la cena y que al igual que la cima del Everest puedas experimentar algo increíble, único, asombroso, que lo disfrutes al máximo, pero que lo lleves a cabo con respeto y asombro, guardando en todo momento la unidad de la Santa Iglesia de Dios, libre de actitudes divisivas y desconsideradas. Padre, te agradecemos porque el sacrificio de una vez para siempre de Cristo alcanzó para nosotros eterna redención. Por siempre esa sangre ya fue derramada y nos ha dado acceso a ti. Somos tus hijos adoptados porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Nos has dotado de esa fe para ser parte de tu familia, Señor. Ayúdanos a vivir agradeciéndote al tomar la cena de una manera que procura la unidad de la iglesia, la fortalece, esperando a los demás, olvidando nuestras preferencias y siguiendo el ejemplo de Cristo, de despojarse a sí mismo para alcanzar el bienestar de los demás, para que haya una iglesia unida, fortalecida en un solo propósito. Te pido, Señor, que en Iglesia La Gracia seamos, sobre todo al celebrar la cena, un testimonio fiel del poder unificador del Evangelio. Por favor, Señor, ¿podrías obrar eso en nosotros? Señor, hoy que celebraremos la cena y también de hoy en 8, te pido que traes en el corazón de cada uno, que pueda haber un examen consciente y de acuerdo a tu verdad, de si hay una actitud divisiva con todas las preguntas que vimos, Señor, para que tu poder restaurador, como un padre que disciplina, venga. Trae esa convicción de pecado y esa transformación para que ni siquiera tenga que venir tu disciplina, Señor. Límpianos, Señor, y purifícanos. Prepáranos para tu regreso que anhelamos profundamente. Gracias por poder disfrutar de la comunión contigo por la sangre derramada en la cruz. Amén.